Bendiciones, mis distinguidos amigos y hermanos. Los saluda su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Gracias al Señor porque Él nos permite que nos podamos deleitar en el estudio de la palabra. Y el Señor siempre nos bendice con una palabra fresca. Estamos estudiando las 42 generaciones que Dios usó para nacer en esta tierra como hombre. Pero de allí surgió el estudio del trabajo de Dios, nuestro Padre Celestial. No he hablado del trabajo del Hijo, ni he hablado del trabajo del Espíritu Santo. Todos estos meses me he dedicado a estudiar el trabajo de Dios, nuestro Padre Celestial. Estoy ya casi para concluir todo eso que tiene que ver con el trabajo del Padre. Pero si ustedes se recuerdan, ya hace varios meses que empezamos a hablar del propósito de Dios y lo enfocamos desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un propósito, pero no ha sido un propósito así cortito ni escaso, sino que es un propósito eterno. O sea que aquí en la tierra, la vieja creación solo viene a estar por 7,000 años. Dios a la vieja creación la pone por 7,000 años aquí en la tierra. La vieja creación comienza con Adán. Esa es la vieja creación. Muchos no han alcanzado a ver estas cosas y ellos creen que la máxima creación de Dios es Adán. Sin embargo, cuando estudiamos seriamente, como lo hemos hecho en este ministerio, nosotros nos damos cuenta que la máxima creación, la verdadera obra de arte de Dios, no pertenece a la vieja creación, no pertenece a esta esfera del tiempo, sino que la máxima creación de Dios fue en la eternidad pasada, en la vida del Espíritu, en la preexistencia. Allí fue la máxima creación. Y nosotros nos hemos dedicado a enseñar la palabra de Dios en una forma muy responsable. Su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo Mata, se ha dedicado a enseñar la Biblia, pero no en una manera tradicional, viciada, mezclada, impura, degradada. No. Hace años Dios me habló a mí que saliera de esa degradación y que me dedicara a enseñar la Biblia en una forma contextual, en una forma de contexto, enfocando cada tema bajo su contexto. Por eso es que si se quiere hablar con propiedad, la Biblia tiene 66 contextos para explicar todo lo que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu y la Iglesia, porque eso es todo el meollo y esencia de la Biblia. No hay otra cosa aparte de eso. Que los hombres se hayan metido a hacer sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas, eso es otro rollo. Porque los hombres se han metido a enseñar a su propia manera. Y yo puedo decirlo con toda autoridad de Dios, porque yo corría en la misma carrera que todos ellos corren. Pero Dios un día me habló a mi corazón y me dijo, no es buena la manera que estás caminando, a donde vas, Vicente, donde va toda la gente. Y entonces empecé a estudiar con mucha responsabilidad. Y el resultado de más de 60 años de estudio de la Biblia es lo que usted me escucha a mí. Porque yo empecé a estudiar la Biblia desde que tenía 5 años. Desde que yo aprendí a leer y a escribir, a mí me pusieron a estudiar la Biblia. Así que tal vez usted se asuste y diga, ¿cómo? Un niño estudiando la Biblia. Aunque no lo crea, lea la misma Biblia y ahí hay ejemplos como el de Samuel. Samuel era un niñito pequeño y estaba ya ocupado
en el templo, escuchando la voz de Dios. Así que digan ustedes lo que quieran, pero yo tengo una convicción muy profunda, una convicción espiritual preciosa. Entonces yo les decía que me he dedicado a estudiar todo lo que tiene que ver con el propósito eterno de Dios, y por eso en todos estos meses que han pasado lo he enfocado como el trabajo de Dios. Y ya a todos les he explicado cómo Dios en la vida del Espíritu trabajó en la preexistencia, y ahí creó a la iglesia. Ahí creó a la iglesia. Usted quizá no me cree, pero lea bien claro Efesios 2:10. La Biblia dice que nosotros, la iglesia, fuimos creados en Cristo Jesús. La Biblia no registra que la iglesia fue creada en Adán. Lo que sí dice la Biblia es que Adán fue hecho. La hechura de Dios es Adán en el huerto del Edén con una formación de barro. En el huerto del Edén se nos registra que Dios hizo a Adán del polvo de la tierra. Perdónenme si soy tan insistente en estas cosas, pero yo quiero que las alcancemos a ver. Y estoy anunciando con anticipación, porque con este mensaje y los dos siguientes, yo voy a cerrar esta sección del trabajo de Dios en la vieja creación y el trabajo de Dios en el futuro. Ya solo me falta uno o quizá dos mensajes para hablarles del trabajo de Dios del futuro. Pero vuelvo a repetir el concepto, porque en la repetición está el aprendizaje. Dios trabajó en la eternidad pasada, trabajó en el Antiguo Testamento, está trabajando en el Nuevo Testamento y continuará trabajando hasta el fin del milenio. Y también les he participado que en mi convicción personal, yo creo que en el milenio se escribe o se escribirá el Tercer Testamento, porque los tratos de Dios con la gente del milenio, con la gente que entre al reino, porque la gente que va a entrar al reino es de la misma categoría que está ahorita. En el reino va a haber gente natural, gente mundana, gente que no está convertida a Cristo, pero van a entrar porque tienen algunas características especiales que les dan derecho para entrar al reino. Ya lo he explicado muchas veces, que esa gente fue predestinada desde la fundación del mundo. Por favor, léalo en Mateo 25 y se convencerá que lo que yo estoy hablando es la pureza de la palabra. Entonces, cuando empiece el reino aquí en la tierra, cuando Cristo establezca su reino, va a haber gente de las naciones. Va a haber gente judía convertida a Cristo, como es la iglesia ahorita. Y la iglesia va a estar en el aire, va a estar en el cielo. La iglesia va a estar sustituyendo todo el sistema caído que está ahorita. Satanás, los ángeles caídos y los demonios, ellos van fuera del aire y entra la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén se inicia con los vencedores del Señor, todos los que aprendan en este tiempo a negar sus almas y crecer a la estatura del varón perfecto, se van a manifestar como las autoridades de Dios en el aire, como un saboreo, como una iniciación de la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén se establece en el aire total y oficialmente hasta que termine el milenio. Pero ya desde el milenio, ya Dios va a tener a su iglesia, que de acuerdo a Lucas 20:36, seremos iguales a los ángeles. Estaremos ministrando los vencedores en el aire. Entonces todas estas cosas tenemos que alcanzarlas a ver, porque la máxima creación de Dios, que es la iglesia, fue creada en Cristo Jesús, y también lo he enseñado por muchos años, y es importantísimo entenderlo, que Cristo es corporativo. Dios en Cristo es corporativo. ¿Por qué? Porque Cristo
como hijo es la cabeza y nosotros como esposa somos el cuerpo de Cristo. Es un hombre Dios o un Dios hombre. Es la máxima creación de Dios. Eso sí es la máxima creación de Dios. La máxima creación de Dios no es Adán en el huerto, ni son los ángeles, ni es Satanás, el que era Luzbel, sino la iglesia. Ella es una pieza de arte de Dios. La iglesia. Yo, hermano, ese versículo de Efesios 2:10 lo atesoro tanto porque ese versículo me descubre totalmente a mí como una creación eterna. Los teólogos no entienden esto. Ellos están ocupados en su manera ortodoxa y teológica y de doctorados y bachilleratos y de sistemas para entender a Dios. Nosotros no. Nosotros, gracias a Dios, lo entendemos como un ser divino. Entonces hoy quiero hablarles, y les estaba diciendo todo esto porque les anuncio de una vez que en el mes de mayo yo no voy a estar enseñando. En el mes de mayo yo voy a salir 2 semanas. Voy a descansar totalmente 2 semanas. No estoy enfermo, no estoy debilitado, porque muchos cuando no lo ven al hermano Carrillo, inmediatamente me empiezan a enviar textos diciéndome: hermano, ¿está usted bien? Hermano, no se ha enfermado, hermano esto, hermano aquello. Entonces, si no me ven por 2 semanas, no se preocupen. Por la gracia de Dios, estoy bien de salud y estoy predicando el Evangelio. Pero voy a salir del 5 al 21 de mayo. Del 5 al 21 voy a estar ausente. Pero óiganme bien. Solo que me muera en esos días, pues les van a avisar. Porque uno no sabe. Bueno, a mí no me ha dicho el Señor que me va a llevar ya, no me ha dicho. No lo he sentido en mi espíritu que Él me diga que ya me va a llevar. Pero como uno no sabe, porque Él es el jefe y Él es el que tiene la última palabra, del 5 al 21 yo estaré descansando, estaré tomando un tiempo de descanso para agarrar nuevas fuerzas, y por supuesto que en mi descanso voy a estar preparando todas las lecciones del siguiente tema, porque el siguiente tema es: vamos a hablar de la persona de Cristo, de su naturaleza, de sus atributos, de su buen placer, de su manifestación, de su trabajo, lo mismo que el Padre. Usted va a descubrir que tanto el Padre como el Hijo trabajan de acuerdo a Juan 5:17. El Padre trabaja hasta ahora y el Hijo también. Entonces usted va a descubrir el trabajo de Dios. Mire qué lindo es este Dios maravilloso. Mientras hay hermanos que ni siquiera entienden este asunto del Dios triuno, porque Dios revela en su palabra el trabajo como Padre, revela en su palabra su trabajo como Hijo, y revela en su palabra su trabajo como Espíritu Santo. Entonces hoy estoy tratando de que usted me entienda de que voy a concluir los 42 aspectos del trabajo de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, pero viendo el trabajo en la vieja creación, porque son 7,000 años de tratos de Dios con el hombre para terminar su plan. Su plan aquí en la tierra lo cumple en 7,000 años. Gloria a Dios. Hay 2,000 antes de la ley de Moisés, 2,000 con la ley de Moisés, 2,000 con la gracia, y el reino otros 1,000, son 7. Entonces, por favor, ponga mucha atención a eso, porque hoy voy a concluir con el aspecto 41 y el aspecto 42. Así ya termino mi compromiso con ustedes. Si ustedes no estudian todo lo que hablé de esos 42 aspectos, pues todo el tiempo van a estar en ignorancia y todo el tiempo van a estar cortos en la revelación divina y no van a entender todo lo que Dios nos ha dado. Pero hoy quiero entonces meterlo a usted a que vea lo que es el aspecto número 41. Vamos a leer aquí en 1 Corintios, capítulo 15, y quiero leer algunos versículos para que usted se familiarice con lo que voy a hablar ahorita. Dice
capítulo 15 de Primera de Corintios, desde el... Vamos a leer el versículo número 25. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Fíjese pues, ya habíamos hablado que Dios en breve pondría a Satanás debajo de los pies de la iglesia. Pero ahora están hablándonos de algo que va a pasar cuando termine el milenio. Mire lo que pasa cuando termina el milenio. Porque preciso es que Él reine, va a reinar 1000 años, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea que hasta que Él establezca su reino aquí en la tierra, Él va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Gracias al Señor que podemos entender todo esto. Porque eventualmente, al final del milenio, que es la última edad de la vieja creación, el milenio pertenece todavía al tiempo y pertenece a la vieja creación. Ahora fíjese, la nueva creación, los vencedores, porque ya va, cuando empiece el milenio, ya va a haber un grupo de gente vencedora, al que venciere, y ese grupo va a estar en la vida del Espíritu. Pero aquí nos dicen que cuando Cristo termine su milenio, cuando termine su reino, algo va a pasar. Vuelvo a repetir el versículo, es el número 25. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así que el aspecto número 41 es que Él va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies al final del milenio. Al final del milenio. Entonces, como ya entendimos eso, entremos al punto número 42. El punto número 42 es el versículo 26. Y el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido es la muerte. Note cómo finaliza pues el milenio. Estamos hablando ya, en este momento yo estoy hablando de el fin del tiempo. En el milenio se acaba el tiempo, al fin del milenio se acabó el tiempo y ya entramos a la eternidad. Después de que Cristo reine por 1000 años, entramos a la eternidad y por eso estos dos aspectos que estamos considerando ahorita nos preparan para entrar a la eternidad. Note, nos prepara para entrar a la eternidad. Por eso quiero que lea conmigo el versículo 27. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Ese versículo ha hecho trastraviar a todos los teólogos. Y muchos de ellos por eso dicen, ya vieron, Jesucristo no es Dios. Ya vieron, Jesucristo es un hombre porque tiene que entregarle al Padre. Pero yo quiero que usted note que al finalizar el tiempo, Dios nos quiere preparar por medio de estos pasajes para que nosotros entendamos que Jesucristo es Dios. Él dice, fíjese, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Cómo me van a decir a mí que Dios le va a sujetar a un hombre común y corriente todas las cosas bajo sus pies? No, es a su Hijo amado, que es una creación eterna. Y yo no tengo problemas de hablar de Cristo como creador y como criatura. Muchos tienen problemas. Yo he leído libros de hermanos que digo, pero ¿por qué son tan listos y no alcanzan a ver la verdad de la Biblia? Fíjese que hay teólogos que dicen que el Hijo no es creado. ¿Y cómo va a entender Colosenses 1, 16, entonces 15 y 16? ¿Cómo va a entender usted que Él es el primogénito de toda creación? Dios no está tratando de engañar a ninguno, ni está tratando de confundir a ninguno.
Si Dios te dice a ti con palabras simples que Cristo es el primogénito de toda creación, te está diciendo que Él es el primero de todas las creaciones, sean ángeles, sean potestades, sean principados, sea la iglesia. En todas las creaciones Él es el primogénito. Él es nuestra cabeza. Él es creación, pero Él es creado, pero también Él es creador, porque dice claramente Juan 1:1, en el principio era el verbo, o sea, el hablar, que es Dios, porque Cristo es el hablar de Dios, Él es el verbo de vida. Entonces, cuando la Biblia nos dice que en el principio era el hablar, y el hablar era con Dios, y el hablar era Dios, sencillamente no nos está presentando una ecuación espiritual difícil de interpretar. No, está usando una lógica tan lógica, perdónenme la redundancia. Y por eso yo, hermano, me frustro con los testigos de Jehová, porque ellos hablan de razonamiento y lo que menos hacen es razonar. Mire cómo dice Juan 1:1, en el principio era el hablar, y el hablar era con Dios, y el hablar era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Usted sabe que los testigos de Jehová no saben interpretar esa lógica que tiene un razonamiento, porque está hablando de algo práctico. Está diciendo que nosotros tenemos a hablar y que Dios tiene a hablar. Y que el hablar mío no es aparte de mi persona. Óigame hablando. Usted ve mi foto, usted ve mi persona ahí en la pantalla. Pues es el hermano José Gilberto Carrillo Mata el que está hablando. No es otra voz aparte de él. En el principio era el hablar estaba con Dios y el hablar era Dios. Este era en el principio con Dios. Mire, yo lo podría aplicar a mí mismo. En el principio era el hablar de Gilberto. Y el hablar de Gilberto era Gilberto. Y con Gilberto estaba su hablar, y su hablar estaba con él, y su hablar era él. Sencillamente, hermano, y sin complicaciones. Juan 1:1, que ha hecho a tantos trastraviar, y todavía a los testigos de Jehová los hace trastraviar. Ellos no entienden lo que estoy hablando y tiene una lógica tremenda, un razonamiento lo puede resolver, hermano. Porque hablando matemáticamente, el razonamiento es para poner las piezas en orden y expresar y enseñarlas para poder comprobar lo que se está diciendo. La matemática es comprobable. Cuando ya sumamos, restamos, dividimos, sale el resultado. Eso se llama razonamiento. Así que yo no sé de dónde sacaron ese su libro Razonamiento los testigos de Jehová si ni lo usan bien. Yo estoy razonando aquí. Yo le estoy explicando a usted en una forma entendible. Todo lo que ellos enseñan ni siquiera tiene sentido. Bueno, con todo mi respeto, por supuesto, para ustedes, falsos testigos de Jehová. Los verdaderos testigos de Jehová son aquellos que enseñan la palabra en su pureza. Y mire pues, este versículo que estoy leyendo nos prepara para entrar a la eternidad, para entrar al futuro, para entrar a la nueva Jerusalén. Dice que cuando termine el milenio, vuelvo a leerlo pues, vamos a leer de nuevo versículos 25, 26, 27 y 28. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, el Padre. Pero eso no quiere decir que Él no sea el Padre, si Él es Dios, ¿ok? Lo difícil es que el que no tiene una dirección divina para entender cómo funciona Dios, lo separa. Y pone al Padre por un lado, y al Hijo por otro lado, y al Espíritu por otro lado. Pero esto es tan sencillo, hermano, tan sencillo. El Padre es la fuente de todo. Por medio del Hijo ejecuta el Padre, ya encarnado en el Hijo, ejecuta todo lo que se ha propuesto como Padre.
Y luego, oiga bien, el Espíritu Santo lo lleva a cabo. O sea que el Padre es la fuente, el Hijo es el conducto. Lo dije al revés. Dije que el Hijo ejecuta, no, el que ejecuta es el Espíritu. Corrija eso, por favor. El Padre es la fuente. El Hijo es el conducto por medio del cual Dios lleva a cabo todas las cosas. Y el Espíritu Santo el ejecutor. No hay pierde para producir la iglesia. Punto. No hay complicación. No hay pérdida. No hay confusión. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que el aspecto número 42 es que Dios va a destruir la muerte. Y en Apocalipsis, vamos a leer algunos versículos de Apocalipsis para que entendamos bien cómo finaliza el tiempo. 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Luego el versículo 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Fíjese pues, esto no lo va a entender usted en una forma natural. Si lo entiende en una forma natural, esto se le vuelve una mezcolanza. En la pureza de la palabra, cuando Cristo finalice todo lo que es el plan eterno concerniente al tiempo, viene Él y regresa y dice, se acabó todo, ahora Dios es el todo en todos, y entonces vamos a entender la triunidad de Dios en la Nueva Jerusalén. Y ese es el último mensaje que yo voy a dar. La triunidad de Dios en la Nueva Jerusalén, porque usted se va a dar cuenta que los tratos de Dios en la eternidad futura tienen que ver con el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, y usted va a ver que esto de Corintios nos prepara para entrar al trabajo de Dios en la eternidad futura. Pero terminemos leyendo versículos para poder certificar lo que estamos hablando. Vamos a ir a Apocalipsis 20, del 7 al 10. Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 7 al 10. Ponga atención, porque esto lo prepara a usted para que continúe viendo el trabajo de Dios ya fuera del tiempo. Ya fuera del tiempo, Dios sigue trabajando. Así como usted ya lo vio en la eternidad pasada, trabajando en la preexistencia, escogiendo, predestinando, etcétera, etcétera, santificando, así también lo va a ver en la eternidad futura, trabajando. Entonces ponga atención, porque solo la Biblia nos revela cómo es este asunto. Apocalipsis 20, del 7 al 10, dice, cuando los 1000 años se cumplan, cuando los 1000 años se cumplan, perdone que le insista, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, porque anteriormente en el contexto nos dicen que lo van a apresar por 1000 años. Pero cuando esos 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Fíjese que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, Jerusalén, y la ciudad amada, Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí ya de una vez le está diciendo cómo es el fin del milenio. Amén. Leamos más para poder estar más familiarizados. Leamos también del versículo 11 al 15. Así como leímos del 7 al 10, leamos del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco.
Fíjese, hay un trono para juzgar al final del milenio, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fíjese pues, esto es un juicio. Hay un trono blanco para juzgar, así como echan a Satanás. Aquí usted lee que a Satanás lo lanzan al lago de fuego y azufre. Y ahí está la bestia y ahí está el falso profeta. Pero ahora viene y nos dice que hay un trono para juzgar, porque van a echar más cosas al lago de fuego. Satanás, la bestia, falso profeta, ángeles caídos, esos se van primero. Ahora juzgan a los hombres. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, al lago de fuego. Verso 13. Y el mar, ahora viene el mar va a entregar sus muertos. Esto no vaya a confundirse y creer que habla de gente que se ahogó en el mar. No. Aquí está hablando de los que viven en el mar. Y gracias a Dios que lo hemos estudiado a través de los años, los que viven en el mar son los demonios, son los espíritus de los preadamíticos. Son los espíritus despojados de los cuerpos de los preadamíticos, la gente que existió antes de Adán. Allí están ellos, el mar los tiene, son demonios, son ángeles caídos, que habían en él, el mar los va a entregar, y no solo el mar tiene muertos. Y esto es maravilloso si usted lo logra entender, porque va a darse cuenta que el mar tiene muertos. La muerte propiamente dicha tiene muertos y tiene que entregarlos. Y el Hades, que es el infierno, también tiene muertos. Todos ellos entregan los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, fíjese pues, ellos tienen a mucha gente presa en ellos. La muerte tiene presos. El Hades tiene presos. Y una vez que entregan ellos a todos sus presos, se personifica la muerte y se personifica el Hades para ser lanzados al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Wow! Así que, hermanos, con esto yo termino lo que es el aspecto 41 y lo que es el aspecto 42. El 41 es que a Cristo le pone Dios Padre todos sus enemigos debajo de sus pies y se termina el milenio. Y luego, antes de que se cierre toda la edad, hay que abolir la muerte, el postrer enemigo. Y aquí nos dicen pues cómo termina Satanás, cómo termina la muerte, cómo terminan los impíos, cómo termina todo. Y por eso es que el siguiente capítulo dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que ya poquito me falta nada más para concluir no solo los 42 aspectos del trabajo de Dios de eternidad a eternidad por medio de un puente que une las eternidades. Gracias a Dios ya entendimos todo eso. Entonces, después de que concluyamos esta sección, vamos a estar entrando a el trabajo del Hijo. Acuérdese que el mismo Señor Jesús dijo en Juan 5:17, mi Padre trabaja hasta ahora. Y también el Hijo. Así dijo Él. Así que hay trabajo del Padre, hay trabajo del Hijo, y luego vamos a darnos cuenta que hay trabajo de Dios como Espíritu. Ya como Espíritu de vida. Porque el Hijo nos va a revelar todo lo que Él vino a hacer. Así que gracias a Dios, mis amados, porque logré terminar esta sección. Vuelvo a repetirles, no estaré presente durante 2 semanas. Voy a salir el 5 de mayo y regreso hasta el 21. Así que el último día que usted me va a ver predicando es el día 4 de mayo. Y luego hasta después del 21, si Dios nos da vida, nos veremos. Que Dios me lo guarde, que Dios me lo bendiga. Lo amo en Cristo Jesús
Y ore siempre por mí, porque cuando usted ora por mí, el resultado se ve. Yo estoy aquí presente por las oraciones de muchos de ustedes. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y ya saben que tenemos que seguir adelante, nutriendo, predicando, suministrando, administrando. Hasta la próxima.